Llevaron 2 puntos del Sadar, ¿qué sensación os quedó del partido? Sí, yo creo que viendo la segunda parte, sobre todo, que fuimos a por esa victoria, que hicimos ocasiones que nos había falta ese día y sí te vas un poco con la sensación de que podías y igual debías haber ganado. Aún así, se confirmó un poco la recuperación del equipo, ¿no? Sí, yo creo que en cuanto a sensaciones, nosotros y la gente está muy contenta, estamos orgullosos de haber dado un poco la vuelta, de competir mejor, de crear más ocasiones, de ser más equipo. Pero ahora, aparte de sensaciones, pues necesitamos puntos. ¿Habéis dado muchas vueltas al tema arbitral o ya que es una guerra perdida y que es mejor no darle vueltas porque igual te resta fuerzas? La verdad que a veces comentas, pero cuando es a favor o cuando es en contra, sin más. Y yo creo que era difícil de ver. Yo en el campo ni sabía pensar que era fuera de juego, pero bueno, es verdad que de momento parece que te están quitando más, que al final yo creo que todo se iguala un poco con los equipos medianos pequeños. Sí, te aseguro esa teoría. Espero que se confirme. Oye, el punto al menos os vale para salir del último puesto, aunque sea mentalmente. Da algo de, no sé, de respiro, de visión nueva. Yo creo que da algo de la manera que lo has conseguido y contra el equipo que lo has conseguido, que son un equipazo. Pero al final bajan 3 y yo creo que da igual si bajas como último que como penúltimo. Entonces, lo que quieres es salir de ahí. Sabíamos que si ganábamos teníamos muchas opciones y teníamos muchas esperanzas, pero bueno, si no fue ayer, pues será el viernes y eso es lo que tenemos que pensar. La cuenta de 4 puntos en 2 partidos no es mala, ¿no? Para como veníamos, ¿no?, de 10 partidos, 5 es muy buena, pero lo hemos hecho tan mal que tenemos que hacerlo ahora muy bien. Por tu respuesta a esta que me dabas, da la impresión de que sois muy conscientes de lo dura que va a ser la tarea de recuperar el terreno perdido durante estas 10 jornadas, ¿no? Sí, eso es. Al final 10 jornadas suman muy pocos puntos, en las siguientes 28 tienes que sumar muchos. Y es verdad que estamos al lado, pero yo creo que al final vas a tener que llegar siempre a los 40 puntos, aunque si vienes tenemos a 1, a 2, a 3 puntos a varios equipos.